Apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Buenas noches. Los saludo hoy 29 de junio, mes de los padres. Quieres ser como yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señora. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios tiene planes con la persona desde su gestación y procura bendecirle con una adecuada paternidad. El tema general del mes es la esperanza. Hoy meditaremos en su relación con el alma. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema la esperanza y el alma. Oremos nuevamente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Gracias por regalarnos este tiempo tan especial, Señor, donde hemos podido exaltar tu nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. En estos miércoles de junio, mes de los padres, hemos estado enfocando el tema la esperanza. Es el tema general que hemos tenido. Inicialmente vimos la relación de la esperanza con la fe y el amor. El segundo miércoles, la relación de la esperanza con la palabra de Dios. El tercer miércoles, la relación de la esperanza con las tribulaciones. Y el cuarto miércoles, que fue hace 8 días, vimos la relación de la esperanza con la salvación. Hoy nos corresponde la relación que tiene la esperanza con el alma. Y a propósito de eso, hace 8 días estuvimos viendo la relación de la esperanza con la salvación y tocamos una parte de la salvación que tiene que ver con el alma. Vimos que la salvación del Señor es una salvación completa. Todo nuestro ser es salvo, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Pero no se manifiesta esa salvación en el mismo momento, sino que primero, cuando creemos en el Señor, tenemos la salvación de nuestro espíritu. Eso corresponde a la vida eterna. Desde ahí en adelante somos hijos de Dios. Pero la salvación del alma y de nuestro cuerpo no se manifiesta todavía allí. Vimos que la salvación del cuerpo será cuando el Señor venga por segunda vez y nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos va a ser transformado. Eso sí, estamos con vida para la venida del Señor. Si no, entonces los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. De tal manera que allí se da la redención de nuestro cuerpo o la salvación de nuestro cuerpo. Es puntual, un abrir y cerrar de ojos. El asunto del espíritu y el asunto del cuerpo es equivalente en el sentido que es en un momento. Es cuando creemos, tenemos la vida eterna, la salvación de nuestro espíritu. Y cuando el Señor venga por segunda vez vamos a ser transformados. Esa es la salvación del cuerpo. Pero la salvación del alma, a diferencia de estas dos, se toma un tiempo. Es progresivo. Es desde el momento que tenemos la vida eterna. Ahí empezamos una carrera. Esa carrera corresponde a algo que debemos hacer nosotros en este tiempo mientras estamos en este cuerpo para que nuestra alma sea salva. Eso es más o menos lo que hemos visto hasta ahorita relacionado con el alma. Hoy nos vamos a enfocar en esa relación que tiene la esperanza y el alma, pero quería recordarles esto que vimos hace 8 días, sobre todo para que tengamos presente lo del alma. Es una salvación que se va dando gradual. En este momento, tu alma, mi alma, como hijos de Dios, está siendo salva. Todavía no podemos decir ya se manifestó la salvación plenamente de nuestra alma, sino que es algo progresivo. Vamos a nuestras Biblias inicialmente a Romanos capítulo 5 y miremos el verso 10. En Romanos 5:10 encontramos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Queridos hermanos, hemos analizado en otras ocasiones este versículo
Y hemos notado que hay dos partes. La primera parte tiene que ver con hechos cumplidos, la segunda parte tiene que ver con hechos pendientes de cumplimiento. La primera parte tiene que ver con la muerte del Señor Jesús, la segunda parte tiene que ver con la vida del Señor Jesús. Lo que ya es un hecho cumplido, en el orden de ideas del resumen que les he dado acerca de la salvación, lo que es un hecho cumplido es la salvación de nuestro espíritu. Ya tenemos la vida eterna, ya somos hijos de Dios, es un hecho cumplido. Y eso es gracias a la muerte del Señor Jesús, que es la primera parte del verso 10 de Romanos capítulo 5. La segunda parte tiene que ver con la vida y dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Es decir, hay una salvación que todavía no se ha manifestado. Eso tiene que ver con la salvación no solamente de nuestra alma, sino de nuestro cuerpo. Pero muy particularmente, aquí el apóstol Pablo se refiere a la salvación del alma. Y depende esa salvación del alma de la vida del Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús no quedó en la tumba, el Señor Jesús ha resucitado, Él murió pero ya resucitó. Y esta vida mencionada aquí en Romanos 5:10 es una vida que está mencionada después de muerte. Primero se menciona la muerte de Jesús, luego la vida de Jesús. Una vida después de muerte es una vida superior, es una vida de resurrección. Tú y yo ahora debemos depender del Señor Jesús, debemos depender enteramente de esa vida resucitada de Jesús. Él vive en nosotros. Debemos permitir que Él viva a sus anchas, que Él manifieste su vida, que Él viva por nosotros, no vivir nosotros, sino Él en nosotros. En esa medida, en la medida que permitamos que el Señor viva en nosotros, en esa medida nuestra alma va siendo salva, va siendo transformada, va siendo purificada. Nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que tienen que ver con la consagración al Señor y debemos depender de la vida del Señor. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es por la vida del Señor Jesús. Esa vida resucitada del Señor Jesús que ya está en nosotros es la que va a salvar nuestra alma. Debemos nosotros colaborar, hacer equipo con el Señor para que esto sea una realidad. Vamos por favor a Mateo capítulo 25. Miremos los versos 3 y 4. Mateo capítulo 25, versos 3 y 4 dice: Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, estos versículos 3 y 4 de Mateo capítulo 25 corresponden a esas dos partes de Romanos 5:10. La primera parte tiene que ver con la muerte del Señor Jesús. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Habla de las lámparas. La lámpara, como vimos en aquella ocasión y lo hemos visto en otras ocasiones, la lámpara corresponde acá, en esta parábola, corresponde a el espíritu de la persona, la lámpara. Ese espíritu de esas vírgenes, de las 10 de hecho, es un espíritu que ha sido regenerado, por eso las lámparas están encendidas. La lámpara encendida muestra la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Como el Espíritu Santo está en esas personas, todas son salvas. Las 10 vírgenes son salvas. Solo que hay 5 insensatas. De esas insensatas, nos dice el verso 3, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Se contentaron solamente con el aceite que ya tenían en sus lámparas, porque de hecho están encendidas, como lo corrobora el versículo número 8 de este mismo capítulo 25. Pero se conformaron entonces con sus lámparas encendidas, con aceite en su espíritu, con el Espíritu Santo, con la vida eterna, y no se consagraron al Señor. En cambio las otras, verso 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Vimos que las vasijas corresponden al alma. La lámpara al espíritu, la vasija al alma. El alma también necesita del Espíritu Santo, necesita ese aceite. Pero ¿qué pasó? Dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes en sus lámparas ya tenían aceite, por supuesto, porque eran salvas, tienen el Espíritu Santo, pero además de eso se ocuparon de un aceite extra para sus vasijas, es decir, para el alma. Esto corresponde a la consagración del alma. La primera parte, ese aceite la tenemos, ese aceite de la salvación, de la vida eterna, lo tenemos en virtud de la muerte del Señor Jesús, pero la segunda parte, ese aceite para nuestra vasija, para nuestra alma,
lo tenemos en virtud de la vida del Señor Jesús. Pero debemos nosotros someternos al Señor, consagrarnos al Señor para que esa vida se manifieste en nosotros. Eso equivale a ser prudente, a ser una virgen prudente. Nosotros, para que nuestra alma sea salva, debemos ser así. Debemos procurar aceite extra para nuestra vasija. No contentarnos con tener vida eterna, sino que tenemos que tener claro que hay algo que esperamos, y es la salvación de nuestra alma. Aquí está la relación de la esperanza y el alma. El alma no está salva todavía, la esperamos. Y entonces debemos depender completamente en la vida resucitada de Jesús, en ese aceite extra para nuestra vasija, en la presencia del Espíritu Santo, no solamente en nuestro espíritu, sino llenándonos completamente nuestro espíritu hasta llegar a nuestra alma, inclusive a nuestro cuerpo, que todo nuestro ser sea lleno completamente de la presencia del Señor. Eso es posible en virtud de la vida resucitada de Jesús. Ahora, queridos hermanos, les invito a que vayamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, verso 2 y 3. Dice 1 de Juan capítulo 3, verso 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Queridos hermanos, este versículo número 2 corresponde también a las dos partes que encontramos en Romanos 5:10. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Esa es la primera parte de Romanos 5:10. Y luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso es lo que está pendiente, eso es lo que seremos, que es la segunda parte de Romanos 5:10. Ahora, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, todos los que esperamos esas cosas que todavía no se han manifestado, las que dice el versículo número 2, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Queridos hermanos, aquí está la relación entre la esperanza y el alma. Cuando nosotros esperamos, cuando tenemos la certeza que sucederán las cosas que están escritas en la palabra de Dios, que todavía no han sucedido, pero que están en la palabra de Dios, y nosotros tenemos esa certeza, esa confianza, entonces como esperamos, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Como esperamos, entonces no vamos a andar de cualquier manera, sino que esa esperanza nos hace purificarnos, nos hace buscar, depender del Señor, consagrar nuestras vidas al Señor. Ahí está esa relación entre la esperanza y el alma. El que no tiene esperanza vive de cualquier manera. Hay muchos en el pueblo de Dios que no saben lo que esperan, o piensan que ya no esperan nada, que ya todo lo tienen. No conocen la Escritura, no tienen luz de la palabra de Dios, no tienen luz suficiente, solamente una parte. Se han quedado con el asunto primero, con lo que ya tenemos, con los hechos cumplidos. Pero hay un seremos, hay unas cosas pendientes, hay unas cosas que están en esperanza, hay unas cosas que esperamos. Los que saben, hermanos, los que tienen esperanza, los que realmente tienen esperanza, entonces no van a vivir de cualquier manera, sino que van a sentir la necesidad de consagrar sus vidas al Señor. Vamos a buscar del Señor porque lo necesitamos. Por supuesto que lo necesitamos. Nuestra alma necesita urgentemente del Señor. Necesitamos aceite extra para nuestras vasijas, hermanos, no lo dudemos. Pero el que piensa que ya tiene el aceite que corresponde, que es solamente el asunto de la vida eterna, entonces no va a procurar más aceite. Entonces no le interesa los tiempos de comunión, no le interesa la oración, no le interesa la palabra de Dios, no le interesa la vida de iglesia, no le interesan las cosas del Señor. Le interesa vagamente, como una cosa que sucedió hace tiempo y que algún día el Señor va a venir. Pero es que el Señor ya está en nosotros. La comunión con el Señor no tiene que esperar a que Él venga por segunda vez, a que Él se manifieste, sino que la comunión con el Señor debe ser ya. De hecho, nosotros hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesús. Amados, miremos ahora en 1 de Pedro capítulo 1, verso 22 y 23. 1 de Pedro capítulo 1, verso 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nos queda una duda de lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 3, 2 y 3 acerca de la purificación de nuestra alma, ¿cómo nos vamos a purificar? Aquí el verso 22 de 1 de Pedro 1 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos obedecer la palabra de Dios? El mismo verso dice, mediante el Espíritu. Así que debemos depender completamente del Señor, de esa vida resucitada del Señor en nosotros para obedecer la palabra, y de esa manera nuestra alma va a ser purificada. Dice, para el amor fraternal no fingido. Este es un asunto que también el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, también en el capítulo 1, nos habla. La esperanza está estrechamente relacionada con el amor fraternal, el amor que tenemos entre nosotros. Entre más amor nos demos, entre más nos amemos entre todos nosotros, más peso de gloria, más esperanza, más premios, más recompensas vamos a tener, más cosas nos esperan en la próxima dispensación para disfrutar. Dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Mire que habla de una simiente. Ya tenemos esa simiente, esa semilla. Cristo es esa semilla. De esa semilla debemos depender. Esa semilla no se debe quedar como semilla en nosotros, sino que tiene que formarse en nosotros. Cristo tiene que literalmente formarse en nosotros. ¿Cómo se da eso? Se da por la obediencia a la palabra. ¿Y cómo obedecemos la palabra? Es que somos muy débiles. Mediante el Espíritu Santo, dependencia del Espíritu Santo. Y así vamos a permitir que Cristo se forme en nosotros, que Cristo haga vida en nosotros. De esa manera nuestras almas son purificadas. De esa manera nos consagramos al Señor. De esa manera corremos adecuadamente esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el Señor Jesús, y vamos a obtener el premio al terminar esta carrera. ¿Y ese premio cuál es? Vimos también hace 8 días que la salvación del alma se manifiesta en la próxima dispensación. En la próxima dispensación es que vamos a tener esa salvación del alma que corresponde a ese disfrute con el Señor en el reino. Las 5 vírgenes prudentes pudieron entrar al reino. Las 5 vírgenes prudentes, las que tuvieron aceite, las que procuraron aceite extra para su vasija, las que consagraron su alma, las que purificaron su alma por la palabra de Dios, ellas pudieron entrar a reinar. Las otras 5, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, no pudieron reinar. Sus almas no fueron salvas. Es en ese sentido la salvación del alma. La salvación del alma se manifiesta en la próxima dispensación. ¿Cómo? En esa próxima dispensación vamos a reinar. Los que salven el alma van a reinar con Cristo juntamente. Van a reinar sobre todas las naciones. Van a gobernar las naciones. Pero los que no salven su alma, los que no se consagran, entonces van a tener una disciplina dispensacional, una disciplina durante esa dispensación llamada milenio. En vez de reinar con Cristo, van a estar en una disciplina. Esas cinco vírgenes tocaron, Señor, ábrenos, somos nosotras. El Señor les dijo, no las conozco. En el sentido que no aprueba lo que hicieron, no aprueba esa carrera, no corrieron bien la carrera. Se contentaron con tener vida eterna y no procuraron consagrar sus almas, purificar sus almas. Debemos depender del Señor para que cuando se manifieste la salvación del alma, nosotros podamos disfrutar. ¿Cuál es esa salvación del alma? Esa salvación del alma es esa luna de miel con el Señor, en las bodas del Cordero, una luna de miel después de esas bodas, que corresponde a reinar con Cristo esos 1000 años. Reinar con Cristo durante esa dispensación es lo que corresponde a la salvación del alma. Ahorita debemos perderla, ahorita debemos negarnos por obediencia al Señor. Si nos negamos ahorita, si negamos los caprichos que tiene nuestra alma, entonces luego vamos a obtener la salvación del alma. De lo contrario, no. Debemos ser como esas 5 vírgenes prudentes, procurar aceite extra para nuestra vasija, que todo nuestro ser esté consagrado al Señor. El Señor nos da la palabra, el Señor nos muestra los tiempos, nos muestra cuándo se manifiesta cada cosa, nos muestra la provisión que Él nos ha dado. Nos ha dado la palabra, nos ha dado el Espíritu Santo, es su vida resucitada, ahí está disponible, dependamos de Él. Ese no es un esfuerzo nuestro, es un asunto del Señor. El apóstol Pablo nos invita a esforzarnos, pero esforzarnos en la gracia, es decir, esforzarnos para no esforzarnos.
Esforzarnos en depender completamente del Señor, que el Señor sea el que hace todo. Nosotros nos entregamos, nos consagramos, nos rendimos completamente al Señor y Él hace la vida suya en nosotros. Para terminar, por favor, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20. Es un pasaje que también hemos considerado en otras ocasiones, muy interesante. Ojalá puedas compartir esta palabra con muchas personas. Creo que de esto poco se habla en el pueblo de Dios, pero es muy necesario. Hay una relación muy grande entre la esperanza y el alma. Dice Hebreos capítulo 6, verso 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Se está refiriendo a la promesa que el Señor hizo a Abraham. El Señor llama a Abraham y con Abraham inicia un pueblo, inicia un reino, su nación santa, su reino de sacerdotes. De eso se trata. Ese reino, esa nación del Señor, es a la que pertenecemos tú y yo. Y somos literalmente descendientes de Abraham por la fe. Nosotros somos hebreos en ese sentido por la fe. Nosotros, al igual que Abraham, tenemos un llamado, tenemos una promesa. Dice el verso 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Tú eres uno de esos herederos, yo soy uno de esos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de la promesa. ¿Qué promesa? El Señor prometió hacer de nosotros una nación grande que tiene asegurada la bendición suya y que nos capacita para llegar a ser bendición a todas las personas, a todas las familias de la tierra. Esa es la promesa, una gloriosa promesa, no es cualquier cosa. Por eso es que a todo descendiente de Abraham, por eso es que a todo hijo de Dios, por eso es que a todo creyente le espera un futuro lleno de gloria. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es eso que esperan los creyentes? Es un futuro lleno de gloria. El Señor así lo dispuso. Esa es la promesa entonces y Él interpone juramento. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 22. Dice el verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice dos cosas. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Esas dos cosas las hemos aprendido. En Génesis capítulo 12 está la primera, que es la promesa. Génesis capítulo 12, cuando el Señor le hace o le ratifica ese llamado a Abraham, le hace promesa. Y a la altura del capítulo 22, cuando lo prueba, entregando a su hijo Isaac, esa fue la prueba que el Señor le puso a Abraham, y él pasa esa prueba, entonces a esa promesa le agrega algo, le agrega un juramento. Dice que interpuso juramento, el verso 17. Y el 18 dice que por esas dos cosas son inmutables. Las promesas del Señor son inmutables. Los juramentos del Señor son inmutables. Eso no cambia, nunca cambia. Lo que el Señor prometió, lo va a cumplir. Además, no solamente prometió, sino que interpuso juramento. Para que quede sólido, para que tú y yo no tengamos duda que el Señor asegura para nosotros la bendición y nos capacita para hacer bendición. Él está haciendo una nación grande, no lo dudemos. A veces nos sentimos pequeños. ¿Qué lucha para conseguir el local para nuestras reuniones? Nos sentimos pequeños. ¿Qué lucha para conseguir algo? ¿Qué lucha para políticamente, por ejemplo, mostrarse la iglesia? Se ve muy debilucha, se ve muy pobre. No, pero es que estamos hablando de cosas que son acá, terrenales. De esas cosas terrenales las vamos a ver y las vamos a disfrutar a plenitud sin lugar a dudas, pero es en la próxima dispensación, todo tiene su tiempo. Ahora nosotros estamos en esta carrera no nos podemos entretener con cosas. No quiere decir que el local para nuestras reuniones no sea importante, pero vamos a luchar por eso, estamos haciéndolo y vamos de la mano del Señor y lo vamos a lograr. Pero exhibimos una debilidad, eso lo que nos muestra es que tenemos que depender del Señor simplemente, pero a esa promesa Él le agregó juramento. Tú y yo tenemos que tener plena certeza. Eso tiene que ser para nosotros un consuelo muy grande en estas luchas que tenemos, porque nosotros hemos agarrado esa esperanza. Dice
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Recordemos que la esperanza está delante porque son hechos pendientes, son cosas que esperamos. La esperanza está delante. Ahora, acerca de esa esperanza dice el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hermanos, ¿cuál es la relación que hay entre la esperanza y el alma? Pues que la esperanza es el ancla del alma. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Nosotros, queridos hermanos, nuestras vidas son como barquitos. Somos como un barco y en estas olas, en esta tempestad que estamos viviendo, mira cómo está Colombia, queridos hermanos. Mira cómo está Colombia, no ahorita, mira cómo está Colombia de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que cada vez se siente más el oleaje, más la tormenta. Las leyes son, perdonen la expresión, pero son asquerosas, son horribles. Y peor aún, el pueblo está aplaudiendo esas leyes. Y peor aún, el pueblo está procurando tinieblas. Y peor aún, la iglesia misma tiene una contaminación tal que está aplaudiendo muchas de esas cosas de tinieblas. Entonces, la situación es terrible. Somos como barquitos y parecemos a la deriva. Y sin esa esperanza, sin un ancla, vamos a estar a la deriva. ¿Para qué es un ancla? Un ancla se echa para agarrarse, para asirse, para engancharse a algo sólido. Y el barco poder tener una estabilidad. Somos como un barco a la deriva, pero si tenemos un ancla firme, entonces podemos tener estabilidad. Queridos hermanos, tú y yo necesitamos estabilidad. Nuestra alma necesita estabilidad. Recordemos que en nuestra alma están nuestros pensamientos, están en nuestras emociones, están nuestras decisiones, está nuestra voluntad. Todo eso necesita un ancla. Porque si no, de lo contrario nos dejamos llevar por la tempestad, nos dejamos llevar por el miedo. Por el miedo muchas veces no hacemos cosas que debemos hacer. O peor, por el miedo muchas veces hacemos cosas irreparables que nunca debimos hacer. Hermanos, ¿qué necesitamos entonces? Porque somos frágiles, somos susceptibles, somos barquitos en una tempestad. Necesitamos un ancla. Y esa ancla de nuestra alma es la esperanza. Esa esperanza dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, aludiendo, y en el marco de Hebreos por supuesto que es así, aludiendo a el lugar santísimo. Dice dentro del velo, es decir, donde está la presencia del Señor. Dice el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Por supuesto que sí, ahí está el Señor Jesús, porque el ancla del alma, porque la esperanza, que es el ancla del alma, tiene que estar detrás del velo, porque es que esa ancla se engancha en el Señor. Muchos dicen que Cristo es nuestra esperanza. Y sí, Cristo es nuestra esperanza porque al final de cuentas es lo que esperamos. Pero técnicamente hablando, hermanos, cuando digo técnicamente hablando, me refiero bíblicamente hablando, lo que dice la palabra de Dios es que la esperanza es esa certeza que tenemos de lo que el Señor ha dicho en la Escritura, y esa certeza, esa esperanza está agarrada en Cristo. Así que Cristo como tal no es el ancla, sino que el ancla está enganchada en Cristo. Por eso el ancla va hasta detrás del velo y se engancha en Cristo, en la presencia del Señor. Por supuesto que llegará un momento donde se cumplen todas las cosas, que ya no vamos a tener separación entre nosotros y Cristo. En ese sentido, entonces, el ancla es Cristo. Pero en este momento, en la lucha diaria, tenemos una esperanza que es el ancla que nos engancha a Cristo. Cuando nosotros tenemos seguridad, una certeza, cuando no dudamos de lo que la palabra de Dios dice que va a suceder, hermanos, tenemos nosotros este próximo domingo el foro acerca del séptimo sello. Todas las cosas, todos los juicios que el Señor dice allí, esos son cosas que se esperan. Eso está en esperanza. Eso nos tiene que importar muchísimo. Cuando nos importa, cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, entonces tenemos esperanza. Y esa esperanza está enganchada en Cristo. Eso nos da estabilidad. Puede suceder a nuestra izquierda, a nuestra derecha, arriba, abajo, lo que sea,
pero nosotros estamos enganchados en la presencia del Señor y ahí vamos a estar firmes. Solamente en el Señor podemos tener esa firmeza, y esa firmeza la da el ancla de nuestra alma que es la esperanza que está enganchada en Cristo. Sigue diciendo el verso 20, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor entró allí al lugar santísimo como precursor. Quiere decir que espera que nosotros entremos. Nosotros debemos entrar, ir a la presencia del Señor, entrar allí detrás del velo y encontrarnos cara a cara con el Señor, y Él nos va a ministrar como sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, nos va a impartir su propia vida. Cuando nosotros buscamos al Señor en oración, cuando vamos a la presencia del Señor y lo buscamos, nos rendimos a Él en oración, Él nos imparte literalmente su vida. Esa es lo que ministra un sacerdote según el orden de Melquisedec. Pan y vino, que equivale a la presencia del Señor. El Señor mismo nos imparte su vida. Entre más estemos delante de su presencia, allí en oración, más vamos a ser como el Señor, más vida resucitada de Jesús. Esa vida es la que necesitamos para que nuestra alma sea salva, para que nuestra alma sea firme, para que no estemos como barquitos a la deriva, sino firmes en el Señor. Hermanos, todos necesitamos consagrarnos, todos somos frágiles y todos estamos pasando por momentos de tormenta. Y si nos ponemos a ver, no solamente es en esta época, siempre ha sido así. Y no solamente es aquí en Occidente, en todas partes es así. No es un asunto tuyo, no es un asunto mío. Es la realidad del creyente, es la realidad. Por eso el Señor, sabiendo esto, nos da toda la provisión que necesitamos. Él ha provisto un ancla para tu alma, y esa ancla es la esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, nosotros queremos creer tu palabra. Señor, declaramos que la creemos. Creemos tu palabra, Señor. Nos gozamos en el creer, Señor. Y queremos ahondar en esperanza. Queremos que esta esperanza, Señor, sea esa ancla que está enganchada a ti, Señor, a tu presencia, y estar firmes en ti, ser estables en medio de las situaciones. No dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, sino por discernimiento. Estar anclados a ti y a tu presencia para que seas tú el que guía nuestra vida, Señor. Confiamos en ti, declaramos que confiamos, creemos tu palabra, Señor, confiamos en tu palabra. Esperamos, Señor, la dirección, la fortaleza de tu Espíritu Santo para poder obedecer tu palabra y que nuestra alma sea purificada. Queremos consagrarnos a ti. Creemos lo que tu palabra dice. Creemos no solamente los hechos que ya han sido cumplidos, sino en los que están pendientes de cumplimiento. Creemos en la totalidad de tu palabra. Creemos en tu Espíritu Santo viviendo en nosotros. Creemos en tu vida, en la vida de Jesús resucitada en nosotros. Creemos y queremos depender de esa vida para poderte agradar. Queremos consagrarnos a ti, Señor. Queremos reinar contigo, Señor. Queremos ser como esas vírgenes prudentes que procuran aceite extra para nuestra alma. Queremos consagrarnos a ti, Señor. Ayúdenos, amado Dios. Quedamos en tus manos. Pido tu bendición para cada persona que estuvo aquí en vivo en esta conexión, para las personas que van a ver esta prédica luego en el canal de YouTube. Tu bendición para toda tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.